Buenas noches a todos, este es Caos Podcast. Lamentablemente hoy, jóvenes, tuvimos un problema más allá de nuestras capacidades. Literalmente un árbol cayó sobre las líneas de transmisión de Claro y nos quitaron la señal, así que este es un programa pregrabado, el primero de la historia que hacemos pregrabado, pero no queríamos quedarle mal a nuestro invitado. Y antes de presentarlo, vamos a saludar aquí a nuestro productor de la noche. Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues ahí bien. ¿Cómo está Cuasvos? ¿Sabes algo del ingrato ese? Ahí saber dónde anda ahorita, pues, pero Es que todo bien. el ingrato del Cuas ahora ya es jet setter, mucha, solo de país en país se mantiene. Todo es más importante que Caos para él, pero después lo vamos a meter en problemas, no se preocupen. Jóvenes, hoy vamos a hablar un poquito acerca de política, jóvenes y la institucionalidad del país. Al final de cuentas estamos ya de cara a un poquito menos de un año de una campaña electoral. Eh, los jóvenes van a jugar un papel muy importante en decidir quién va a ser el próximo presidente de Guatemala, por lo que la influencia sobre los jóvenes es muy importante. Y creo yo que una de las personas que mejor puede hablar del tema de la juventud en política es mi brother Luis Hernández Asmitia. Bienvenido, mi hermano. Gracias, gracias. ¿Desde qué edad estás metido en política vos? Fíjate que comencé en el 2011. ¿Qué edad tenías? La mata ya te falló. Deja la mate, pero es que de ahí donde ya me jodes con lo joven, pues porque sí, ya, hombre, pero pues, ya o sea, 46 años ya no es tan joven. Pero sí me metí de viejo, un poquito ya más viejo de lo que hubiera querido a la política. Y me meto no porque yo hubiera querido, yo nunca pensé ser político, la verdad. Yo viví en un país, viví muy acomodado en su momento y realmente no me importaba Guatemala. Me importaba mi círculo de amigos y eso es, siendo uno joven, lo que está buscando es con qué traída voy, a dónde salgo a chingar con mis cuates, pero nunca en la política. Y es más, el tema político para mí me preocupaba porque lo que sí le aprendí muchas cosas a mi abuelo. Mi abuelo Asmitia fue el que me crió, por eso es que usó mucho el apellido Asmitia. Él me decía, mira, Huicho, lo más importante en la vida es tu nombre. Eso es lo que le heredas a tus hijos. Entonces, ser político es ser corrupto, es ser tachado, es ser inepto, es ser huevón. O por lo menos ese era el paradigma que nos decían. Entonces, yo ser político nunca en mi pinche vida me hubiera imaginado. que aparte de todo, digamos, en los colegios, por ejemplo, vos sos del americano, yo soy del austriaco, cuates que tenemos del alemán en común, nunca te enseñan ni te ponen aquello del sentido de la similitud o de la responsabilidad ciudadana en la democracia, ¿vamos? No te lo enseñan. No te lo enseñan, no es parte de... Y aparte uno como joven tiene otros intereses. Cuando uno viene, pues no lo escogí, pero tuve la dicha de poder tener muchas cosas a mi alrededor cuando era joven, pues no sufre lo que muchos hoy guatemaltecos sufrimos, o lo que muchos guatemaltecos sufren día a día. Entonces, realmente te pela, no te metes a eso. Y tenés a conocidos de conocidos que tal vez eran políticos y la forma despectiva que tu propio grupo de amigos lo mira o lo critica, te dicen, yo no voy a ser político. O sea, a mí me hubieran dicho que iba a ser político. Decís, vos Luis, ¿querés ser político? Probablemente te hubiera mentado la madre, ahí mismo. Y si te tengo cerca, hasta un cuentazo te zampo, pues. Okay. Porque no era lo que uno aspira a ser, porque lamentablemente el propio político ha denigrado al ser político. O sea, tenemos que entender de que no, pues una razón justa existe del por qué el político se mira tan debajo, porque también han habido joyitas ahí adentro que han venido a demeritar todo, pero como pasa en todos lados, una manzana podrida lamentablemente pudre al resto. Uh-huh. Pero Por lo menos la reputación, vamos. es correcto, a eso voy. O sea, hay uno malo, todos son malos. Y pasa, y lo dijiste, vamos, no solo en la política pasa. Por ejemplo, los periodistas, hay uno malo, y la verdad es que, por lo menos en Guatemala, el gremio periodístico carece de credibilidad ahorita. Yo lo he dicho ya en varios programas, vamos, es una de esas, no es industria, pero es una de esas carreras, una de esas profesiones, una de esos artes que necesita reconstruirse en una forma un poquito más ética.
Y lo mismo pasa con la política. Y tocaste un tema y regresemos a la política, pero no quiero desaprovechar ese tema. O sea, aquí hay muchos activistas. Que se hacen pasar por periodistas. Que está bien, o sea, líderes de opinión. Está bien, genera tu opinión. Puedes opinar sobre un tema, pero el periodismo es una parte muy importante dentro de una democracia. Le dicen que es el cuarto pilar. Y la razón que es el cuarto pilar, porque al final de cuentas ellos escriben la historia que en un futuro vamos a estar leyendo. Si miramos la historia del conflicto armado interno, nos tachan a los guatemaltecos que luchamos por nuestros países, a esos héroes que hoy por hoy todavía están tras las rejas, como los malos de la política, y no fue así. ¿Pero por qué pasa eso? Porque los periodistas o los que escribieron la historia lo tintaron diferente. Regresando al activismo, sí, hay unos que fueron muy activistas, y no hace mucho, hace 4 años cuando estuvimos en la oportunidad de servir al país en diferentes posiciones, vimos activistas que se las llevaban, pero básicamente lo que eran generadores de opinión, que está bien, o sea... Pero el problema de todo es que lo disfrazaban de noticia, ¿va? O sea, entonces te pintaban, por ejemplo, ¿cuántas veces vos y yo no compartimos situaciones muy similares en entrevistas que la pregunta iba tan cargada políticamente que en realidad era una acusación y vos te estaban poniendo no en una cuestión digamos, de dar información, sino que de defenderte? En una ocasión yo tuve la oportunidad de ser diputado, para los que no me conocen, yo fui diputado en la última legislatura, en la 8ª legislatura. Hoy, ante esto, un activista, pues, pero era en un medio de generador de opinión y me dice, quiero una entrevista, diputado. Y dije, bueno, pues venga. Y entonces cuando llega la entrevista se sienta en la sala de diputados que teníamos y me dice, me extraña que me ha dado la entrevista. Entonces me quedé así, ¿por qué? Porque no somos de los mismos pensamientos. Y yo me quedé callado. Pobre chavo, ¿eh? No, joven, sigue activo, siendo activista. Se llama el periodista de gran reputación, pero sigue siendo activista y me dice, pensé que no me iba a dar la entrevista. ¿Y por qué? Porque no pensamos igual. ¿Y por qué? Porque usted defiende la vida y defiende la familia. Y nosotros somos LGTB+. Le dije, o sea, no sos periodista, le hubiera dicho yo. Entonces ahí lo paré. Y le dije, mire, ustedes como periodistas tienen que decir la verdad de lo que está pasando para que el que la lea genere su propia opinión. Pero ahora entiendo que estoy ante un activista. Pero comencemos la entrevista. Miramos, lo parqué al pobre tipo. Vamos, sí, lo dejaste sin un argumento válido de defender lo que él te iba a cuestionar. Porque entonces vinieron a dañar o a tachar al periodismo. Hay buenos periodistas en Guatemala. Lo sigo diciendo, lo sigo aplaudiendo. Los sigo incitando para que sean una voz verdadera, para que generen que escriban lo que en un futuro va a ser la historia de nuestro país, tal cual pasó. Pero lamentablemente hay muchos activistas. Lo mismo pasa con los políticos. Hay buenos, yo te puedo decir. Yo estuve con 158 diputados. A una institución que la población, no solo acá, en todo el mundo la tiene como la de menor aprobación. Peor que todo, es el Congreso de la República. En la última encuesta yo vi que tiene una aprobación creo que de un 4%. Pero ningún país sube de un 10% porque la gente no entiende lo que está pasando ahí adentro. No, lamentablemente la representatividad, que es algo que todo mundo busca tener, no se tiene. ¿Vos crees que tiene algo que ver también, digamos, con la inmadurez democrática de los países, el que no entiendan cuál es su rol ante sus representantes en el Congreso? Es que llamar de inmadurez, yo creo que es muy injusto. Somos un país con una democracia relativamente joven, que está empezando a nacer. Hay países como Dinamarca que tienen más de 170 años de una democracia bajo una monarquía constitucional. Pero Guatemala acaba de nacer. Entonces estamos llegando a entender. Pero esa representatividad, yo cuando entro a debatir que hay que hacer una reforma a la ley electoral, hagámosla. Busquemos la representatividad. Busquemos de que el ciudadano tenga con quién ir a decir, mira, no me gusta lo que está pasando, ayúdame a cambiar mi calidad de vida, porque eso es lo que busca el ciudadano, en cualquier país. Pero al final de cuentas lo que vamos a ver es de que lo que está representado en la clase política es simplemente un corte transversal de lo que es la sociedad.
Si en la sociedad tenemos al ratero, va a haber un ratero. Si en la sociedad tenemos al trabajador, va a haber un trabajador. Si en la sociedad tenemos a un narco, va a haber un narco. Al final de cuentas es un corte transversal. Es una muestra. Exactamente. Y fíjate vos de que eso por ejemplo, es una de las cosas y los problemas que alegan algunos grupos ideológicos en Estados Unidos con el tema de que hayan límites para los congresistas, que no puedan haber, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, el senador Leahy, uno de los mayores enemigos en Estados Unidos de Guatemala, también esta señora Feinstein de California, llevan 20, 30 años en el Senado, vamos, y ya no son representativos de lo que hay en sus distritos. Entonces, y por ejemplo, si digamos en los Estados Unidos, cuando todos los papeles que hay del federalista y todas esas cartas que se escribieron cuando estaban creando la Constitución de Estados Unidos y después la idea del Congreso era de que cada una de las personas tenían que venir del pueblo. Tenían que haber agricultores, tenían que haber ganaderos, tenían que haber exsoldados, personas que verdaderamente supieran qué era lo que se necesitaba en sus distritos. Y aunque es una muestra transversal que vos decís, no necesariamente es representativo de lo que verdaderamente necesita el pueblo. Es lo que hay, no es lo que necesita, vamos. Es correcto. Vos, y digamos, en tus años que estuviste en el Congreso y que has estado en política, porque aparte de haber sido diputado, fuiste también viceministro. Sí. Y jugaste un papel bastante importante en la formación del Ministerio de Desarrollo. Bueno, tuve la oportunidad y eso verdaderamente yo lo miro un game changer en mi vida. Dicen que los 2 mejores días de un ser humano es cuando nace y cuando entiende o lo que uno nació para hacer o lo que uno quiere hacer para el resto de su vida. Yo estudié medicina, no me gustó, me salgo en 6º año, todo el mundo todavía me lo recrimina, estuve buscando qué hacer, por cosas del destino no quería ser político, de verdad. Porque mi nombre yo no quería mancharlo, tenía esa línea de la Smitia, de mi abuelo que me decía, cuida tu nombre. Paro metiéndome a la política. Mataron a mi mejor amigo y por eso me meto. Y cuando me meto a ser viceministro de Desarrollo Social, tuve la oportunidad de armar el Ministerio de Desarrollo Social. Que cuando uno mira el decreto que conforma el Ministerio de Desarrollo Social, que es el decreto 1/2012, es el primer decreto que sale de la 7ª legislatura del país. Y ahí lo que dice hace sentido. O sea, lo que era un ministerio que era el rector de Desarrollo País. Era un ministerio que venía y lo que estaba buscando era la graduación de la pobreza, no mantener la pobreza. Porque en nuestros países en Latinoamérica hoy lo que está pasando con ese cambio ideológico que está pasando es porque se alimentan de la pobreza y mantienen la pobreza y tenemos hoy un caso que verdaderamente va a pasar como un caso de estudio en la historia y que hoy lo estamos viviendo, que es Venezuela, un país con todos los recursos del mundo, miren cómo están. Exacto. Entonces se alimentan de la pobreza, pero el Ministerio de Desarrollo Social está muy claro lo que dice en ese decreto. Tienen que haber las condiciones para poder ingresar a los programas sociales, tienen que ser transitorios, no de por vida. La gente no puede vivir de un programa social. No, lo que busca es de que el Estado en esas condiciones donde miremos a un ser humano que ya no pueda, entre a darle el hombro y lo gradúe. Yo no venía criado así. Yo venía, no hombre, no le des el pescado, enseñale a pescar. Es una frase que todo el mundo nos dicen, pero yo entendí que hay gente tan jodida que hay que darle el pescado mientras que aprenden a pescar, y esos son los programas sociales. Es el verdadero ecualizador, vos. No de aquello de que solo porque son pobres, pongámoslos a nivel de todos, porque no tienen capacidades, no tienen las condiciones, no puedes pretender que de un día para otro... Porque tenemos que entender la realidad. Entonces ya entendés la realidad de nuestro país. Dijiste los jóvenes, y somos un país netamente joven. Eso es uno de los atractivos de Guatemala. El 70% de la población tiene menos de 32 años. Yo ya no estoy ahí, vos tampoco. Menos. Bueno, menos de 32 años.
No, el 56% de la población, perdón, 36% de la población tiene que caminar 2 horas para llegar al primer servicio de salud. Cuando hablo de servicios de salud es que puedan comprar un acetaminofén, una pastilla, una aspirina. Estamos hablando, eso solo es para lo muy, muy básico, no estás hablando de cuidado terciario, digamos, corté, te macheteaste un brazo. Y eso nos podemos meter en no hay primer nivel de atención, o sea, pero no nos metamos a los tecnicismos. Caminar 2 horas para llegar a que te vendan una aspirina es el 37% de la población, 36.8%. El 48.7% de nuestra población, esa es una estadística que yo la aprendí siendo viceministro, sufre de desnutrición crónica. La desnutrición crónica, el problema de la desnutrición, hay 2 tipos de desnutrición. La desnutrición aguda, la que te morís por hambre, que es las fotos que vos mirás en África, porque cuando me decían desnutrición, me hicieron una pregunta como que si fuera de examen, siendo viceministro. ¿Cuál es el municipio de mayor desnutrición crónica del mundo? Y yo rápidamente pensé en África. Me dijeron, no, San Juan, Atitán, Huehuetenango. 98% de la población. ¿Qué? Dije yo. En un país donde tiras una semilla y crece un árbol, ¿verdad? Prácticamente sí. Escarbas y casi que sale agua. San Juan, Atitán. Y el problema de la desnutrición crónica, a diferencia de la desnutrición aguda, que te morís de hambre, la desnutrición crónica te condena de por vida. Entonces, nuestro capital humano, como guatemaltecos, la mitad, 48.7%, ya viene condenado a problemas de desarrollo. No desarrolla, no crece igual, en todo sentido, físicamente, cerebralmente. Tenemos la mujer más pequeña del mundo por eso. Yo no sé si sabías. No. La mujer más chaparra del mundo es la guatemalteca. Entonces entras en la idiosincrasia nuestra, en donde la mamá en los pueblos le da de comer de primero al esposo, al hijo, al segundo hijo. Y ella se queda sin comer. Pero ella es la que después... ¿Y si tiene una mujercita? La mujercita de último y ella la mujercita de penúltimo y ella de último. ¿Y si está embarazada? Porque la desnutrición crónica se da desde la concepción hasta los 2 años. Son la ventana de los 1000 días famosos. Entonces, si vos no nutrís al ser humano ahí, estamos afectados para eso. Entonces, el 48% de la población tenemos un capital humano que no. Entonces, tenemos que pasar por un periodo de 15 años para que ese capital humano, si viene alguien con capacidad a poder enforzar y de erradicar la desnutrición crónica, para que empiece a cambiar nuestras futuras generaciones. Pero ahorita te pones a competir con cualquier país y no. Y solo por nacer acá. O sea, las fronteras son determinadas políticamente, pero si vos das un paso en Guatemala, estás condenado que probablemente la mitad de la población van a nacer con desnutrición crónica. Y el problema de eso es de que por más que querramos atraer inversión extranjera, digamos, en algún momento, por mucho interés que hubiese, estamos muy limitados también en la mano de obra que podemos proveer. Sin embargo, culturalmente, históricamente, el Chapín es echador de punta. Vos te vas a Estados Unidos, a nuestros hermanos migrantes que lamentablemente tuvieron que salir de su familia y que yo le llamo los héroes guatemaltecos. Y lo que buscan son los chapines. Entonces, que sin ir tan lejos, te voy a contar algo. Yo viví muchos años en Texas, no es la primera vez que lo digo en el programa, y era increíble ver los mejores restaurantes de Houston. Te estoy hablando no de chefs reconocidos, de aquellos que son rockstars. Buscaban a los chapines y se los iban a robar a los bares porque eran los famosos busboys, que son los que están de mes en mes en los bares y que van jalando las botellas. La mayoría de los que yo conocí en Houston, estoy hablando del 2000, entre 1998 al 2011. En ese span de años, la mayoría, la gran mayoría, 90% de los guatemaltecos que yo conocí en Houston en los restaurantes eran de Sololá y de Toto, babos. Chiquitos y echadores de punta. Así es. Los mirabas y de repente los mirabas en otro restaurante, los mirabas en otro bar y nunca dejan de trabajar, babos. Y de repente ya lo miras en un restaurante de haber estado en un bar,
¿qué te digo yo? En un bar, en un hoyo, en una pared, ahí echando punta, en un restaurante ya de nombre reconocido, de mesa blanca y todo, ya uniformado, de que, ¿qué onda, don Pedro, con usted? Ah, mire, usted ya me jalaron para acá, ya estoy arreglando mi situación. El Chapín es de admirarlo. O sea, Y se gradúa a base de propio de esfuerzo con la oportunidad adecuada. Y de esfuerzo. Y vas a esas comunidades y lo que buscan. Porque la migración es un problema histórico. El ser humano siempre busca las mejores oportunidades, siempre. Porque lo que busca el ser humano, ya que somos padres, es la mejor calidad de vida para mi familia. Yo quiero progresar, quiero darle lo mejor a mi hijo. Y si lo mejor está a la vuelta de la esquina, yo me voy a la vuelta de la esquina. Entonces la migración ha sido no un problema, es un fenómeno histórico. En el Imperio Romano, donde sea. Entonces vos vas a Estados Unidos y hay de todo. ¿Por qué? Porque oportunidades para hacer de todo ahora. Pero hay migrantes chinos, hay venezolanos, hay colombianos, hay salvadoreños, hay guatemaltecos, hay mexicanos. Y lo que más van a buscar siempre es al Chapín, porque es un echador de punta. Imagínate si ese Chapín le damos la oportunidad, o sea, Chapín, pero bajo la estadística que te dije antes, que la mitad pues, probablemente sufrió desnutrición crónica y tiene muchos problemas de aprendizaje, tiene después repercusiones de salud también. Esa misma gente que sufrió desnutrición crónica después puede sufrir problemas renales, obesidad también. Entonces, es bien jodido. Pero ese Chapín, si le damos la oportunidad de haber tenido y desarrollarse con esa capacidad, esa chispa chapina, puta, nos comemos el mundo. Pero regresemos a los jóvenes. 70% abajo de 32 años. Tuve la oportunidad de ser viceministro a mis 34. Armé un ministerio de cero. No puede decir que yo armé, pues no soy Superman. Pero estuve en el proceso entendí cómo se hace. Hicimos la estructura de cómo se conforma, cuántos viceministerios, qué labores iban a hacer, qué programas asistencialistas y un montón de tecnicidades más. Aprendí muchísimo. Y después de todo vienen mis cuates. Y me hacen una pregunta muy simple, pero muy difícil de contestar. Pues Luis, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Pues mira, una saca de jugos. Porque uno piensa que el funcionario, pues hay funcionarios que se la pelan, ¿va? Entonces por esa manzana tachan a todos. Vamos a hablar de uno en especial despacito. Parece que quiero acelerarme en esto. Pero yo sí trabajé como negro. Y entonces me dicen, ¿vos cómo cambiamos Guatemala? Ya estuviste allá adentro, contame, ¿cómo cambiamos Guatemala? Es difícil de responder porque fíjate vos de que, por ejemplo, muchas personas dicen no solo es voluntad, no solo es aptitud, no solo es actitud. Es verdaderamente la convicción de que si no se meten los buenos, no vas a sacar al país adelante por más que estés afuera, porque alguien necesita estar en el timón. ¿Va? ¿Sabes cómo les contesté yo? Para decir todo lo que acabas de decir. Cambiar la clase política. ¡Métete! ¡Métete! Joven, métete. Necesitamos ese Chapín chambeador que quiere cambiar, pues. Que tenga esa convicción. Porque muy fácil es criticar de afuera. Aparte es asumir la responsabilidad de que, por ejemplo, ahora ya de por vida, vos fuiste viceministro, yo fui secretario de Estado. Ya no es solo los 20 años después de salir de un puesto, ahora de por vida tenemos responsabilidad del trabajo que hicimos en gobierno. Claro. Y es que así debe de ser, ¿va vos? Es que de por vida, Mario, tus hijos y tu papá, es que fue secretario, de por vida. Mis hijos, es que mi papá fue diputado. O sea, eso queda de por vida. Deja las implicaciones legales. Pero es que de por vida tu el título se te queda. De por vida tu nombre trasciende. Porque tu apellido lo llevan tus hijos. ¿Sí? Y lo van a llevar tus nietos. Y lo van a llevar sus tataranietos. Mi tatarabuelo era don José Asmitia, el fundador del Unionista, el que se echó riata contra... O sea, eso lo llevo yo. Es mi nombre. Entonces sí, te metes con las implicaciones que puedan llegar a tener. Pero es que la forma que cambias Guatemala es cambiando la clase política. Y cuando tienes una demografía que el 70% son abajo de 32 años, entonces
También tenés muy poco de dónde escoger, digámoslo así. No. Los jóvenes son los que cambian un país, los que han hecho las grandes revoluciones. Pero los que yo me metí a los 34, hace 12. Ya no estaba en esa demografía. Pero a los 32 años, vos tenés conocimiento, tenés ganas, pero tenés que querer a tu país. Yo a los 32 años, yo no quería tanto como hoy amo a mi país, porque yo no lo conocía, porque yo no sabía que verdaderamente este país no solo me vio nacer, sino que probablemente me va a ver morir. Y porque aquí nacieron mis hijos, por lo menos 2 de 3, que tengo un niño precioso de 10 meses que lo adoro, pero mis 2 primeros hijos nacieron acá. Aquí he hecho mi vida, aquí están mis amistades. Entonces, eso es, hablándole a los jóvenes, que yo ya no soy, ¿verdad? Quiero serlo. Chavorrucos, decíamos. Chavorruco, sugar daddy o chingo igual, pues. O sea, me gustan los tragos, me gusta salir, me gusta el reggaetón. Entonces, me trato de que me guste, pero ya no soy joven. Pero me recuerdo cuando yo estaba en esa demografía. Me quería comer el mundo. Entonces, ¿cómo se cambia Guatemala? Cambia la clase política. Porque la política, eso sí, los espacios se llenan. Y se llenan porque eso siempre se van a llenar. Siempre va a haber un diputado que se pueda colar. Y si yo no me meto, pues va a haber alguien más. Como dicen, vamos, en política no hay espacio vacío y el que se ausenta, rápido se hace innecesario. Entonces, lo que necesitamos es cambiar la clase política. Eso no lo cambias con una ley electoral y de partidos políticos, como muchos hablan y que la cambien y esos discursos y esa... No, hombre, métanse. Cambiar un poco la cultura también. Métanse. Y fíjate, y ahí viene algo muy importante con el tema de que los patojos se metan. Y hay, en ese sentido, pienso yo que hay que proteger también a la juventud de que no sean manipulados, de que no sean reprogramados y de que no sean engañados. ¿Qué es lo que ha pasado en los países de Sudamérica que utilizaron a la juventud como ejércitos de choque muy manipulados y los engañaron? Voy a dar un ejemplo concreto. Chile, 2019. Viene la izquierda, apoyada por la izquierda internacional, apoyada por organismos multinacionales, y literalmente destruyen casi Santiago de Chile por 30 pesos que aumentó el pasaje. Las mismas personas que organizaron esas marchas y esa destrucción a nivel nacional, que millones de dólares en pérdidas en Chile, muertos, heridos que le van a costar el resto de su vida al país. Esa misma gente que dirige eso, que ahora están en gobierno, ahora le están aumentando 100 pesos al pasaje. ¿Qué va a pasar? Ahí es donde te das cuenta vos del engaño que se hace a la juventud. Porque ahora, ¿qué es lo que les van a ahorrar la píldora? Pero no es que los 100 pesos que les van a comprar, en vez de decirles, no, ¿cómo va a ser? Cambian la narrativa y los patojos, lamentablemente, tenemos tanta debilidad estructural, no solo desde el nivel básico de educación, pero incluso en las universidades. Ya no hay profesores, hay muy pocos profesores, y los que se dicen son profesores también son activistas. Y lo primero que enseñan es ideología. Y todo lo enseñan desde de un punto de vista ideológico. Y eso no debería de ser así, vos, porque le están quitando la oportunidad al joven que forme su verdadero criterio. Peor aún, estás haciendo que un joven o se pelee con su cultura o termine odiando a su país. Somos un país netamente conservador. Pero si los estás ideologizando de que Guatemala es machista, que Guatemala es una mierda, que el hecho de que somos pro vida nos hace intolerantes, en el hecho de que seamos pro familia nos hace aún más intolerantes. Y los patojos crecen con ese odio, y el reflejo de eso lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Cómo fue de fácil para los demócratas crear grupos como Antifa y BLM lleno de jóvenes que empezaron a destruir el país y mostraban verdadero odio? Mira, a pesar de todo lo que obtienen en ese país. Le pegaste a uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad, como país, para sacar adelante. Yo le llamo la revolución de la información. ¿Sí?
La revolución de la información surge desde que tenemos esto. El ingrato celular, ¿no? Esta cercanía que nos dio, esta capacidad de podernos comunicar, de que hoy por hoy en las redes sociales nacen muchos expertos. Esto también nos llevó a hacer una revolución de la información en donde esos periodistas activistas realmente son los que al final de cuentas manipulan la opinión y que el joven, que son expertos, que nacieron con esto en la mano. Yo no nací con esto, pues, porque en mi momento el teléfono se hacía así. Lo más tecnológico era Atari, vamos. Que y así es, lo más tecnológico era Atari y el ping-pong, ¿verdad? Pero para los jóvenes no nos vayamos a Chile. Porque Chile va a ser, miren señores, miren jóvenes, miren chapines, miren mundo. Va a ser el caso perfecto como puedes destruir un país que iba a evolucionar a ser de los más poderosos de América. Totalmente de acuerdo. En tan corto plazo. Pero como eso, yo no le doy a Chile más de 2 años. Pero vámonos a la historia reciente. 2016. Y eso lo pueden ver en las redes porque eso, como ya tenemos esto, entonces todo está grabado. 2016 vino una tal CICIG manipulando los medios con una aceptación y con un acceso a la información porque todas las redes sociales y no entendíamos. O sea, esto para mí tiene muchas cosas, muchas virtudes. Yo me puedo comunicar en ese entonces con la población. A mí, escríbanme y yo soy el que hablo y tengo un sentir de la población, pero en ese momento no sabía que existían también net centers. No sabíamos. Y entonces había una propuesta de la reforma a la Constitución. Nunca se me va a olvidar. Y eso está grabado. Hay videos para que, pues, por favor, métanse a ver. El Congreso parecía como que si estuviéramos en la final de los rojos contra cremas. O sea, había la hincha de los rojos contra los cremas. Unos eran corruptos. Si te oponías a las reformas constitucionales, y otros eran chairos, ¿verdad? Izquierda-derecha. Que por cierto, eso es lo más difícil que tenemos que recuperar después del paso de la CICIG y de personajes tan nefastos como Jordán, que vamos a entrar después, ¿verdad? Pero regreso a ese momento para mí histórico en mi vida. Yo estaba con una diputada hablando en el pleno, pero habían trompetas, había todo apoyando esa reforma constitucional que verdaderamente, si hubiera pasado, este país se pierde. Porque querían declarar un estado plurinacional. Si vos pasabas a Quiché y ahí te mataban, no importa porque los indígenas podían matar a alguien, pues. Entonces había un caos y iban a romper lo que se llama como el pacto colectivo que nos permite a todos los 18 millones de guatemaltecos vivir, que se llama la Constitución. Con una cabeza para romper país. Éramos un caso de estudio a nivel mundial y eso podemos hablar muchas cosas porque vos y yo jugamos un rol muy importante en poder parar eso. Pero entonces estaba con una diputada y en eso se me asoma alguien, que no vale ni la pena mencionar el nombre, no vale la pena, lo van a ver si se meten a verlo. Y me dice, hijo de la gran P, y me grita y la diputada me dice, ¿viste lo que te dijeron? Le dije, sí, ¿y sabes quién es? Le dije, es el novio de tu ministra. La famosa foto después. Es el novio de tu ministra. ¿Qué ministra? De salud. Y en eso, yo volteo a ver a la parte derecha del pleno y sale la mamá de mi amigo que mataron, por la cual se me metí a política. Me dice, Luisito, ánimo. Mira vos, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Salgo del pleno, me subo al palco y dice, ay, Vanasmitia va a matar a ese cabrón. Me le paro enfrente y le digo, mucho gusto, ¿tenés algo que decirme? Y la famosa foto, con ese tipejo, ¿ah? Y entonces me dice, sí, yo sé quién es usted. Pues mucho gusto. Yo soy tal y tal. Sé quién sos. Sé quién es tu novia. Y sé que tenés a tantos bots atacándome en Twitter. Ahí, en ese momento, nos dimos cuenta
que realmente las redes sociales empezaron a funcionar como un tema para un activismo social. Como armas antidemocráticas verdaderas, vamos. Armas antidemocráticas verdaderas que hoy por hoy lamentablemente están afectando a esos jóvenes que yo les estoy pidiendo que se involucren para rescatar a nuestra Guatemala. De lo que es hoy, y yo le damos rescate porque siempre tenemos que rescatarla para que se vuelva una mejor Guatemala. Correcto. La soberanía se lucha todos los días. Y los jóvenes se tienen que involucrar, entendiendo que esto es una excelente arma de comunicación, pero también entender para tener discernimiento. Hoy Petro en Colombia gana de las universidades pupuf de Colombia. Uh-huh. Así es. ¿Por qué? Porque los jóvenes empezaron los activistas, profesores de las universidades se empezaron a meter. Entonces, lo que tenemos que entender es de que ya hay miren, hay que leer un poquito. El socialismo no funciona. Esos modelos de poder sacar adelante el país, y para los jóvenes, estoy hablando un poquito tipo Cantinflas, ¿verdad? Pero para los jóvenes, dicen la ideología, y yo a los 32 años yo no sabíamos, te soy sincero. Estoy hablando el margen superior del 70% de la población, y hoy se los digo, a los 34 fui viceministro, para los 32 años yo no sabía que era derecha izquierda. A mí me valía madre, hombre. Pero es muy sencillo de explicar. Es muy sencillo de explicar. Mario, si yo te digo, hay que erradicar la pobreza, derecha izquierda me dice que sí, claro. Hay que mejorar las condiciones del país, derecha sí, izquierda me dicen que por supuesto. O sea, no te van a debatir en los objetivos que hay que lograr. Los famosos objetivos de nación, vamos, digámoslo así. Nadie, ni derecha ni izquierda, es que todo el mundo te va a decir que quiero salud, por supuesto, educación, por supuesto, mejor infraestructura, por supuesto. La ideología simplemente es el camino para que tomas para llegar a esos objetivos. ¿Me explico? A China te puedes ir directo. De aquí agarras un vuelo, Estados Unidos, China. O te puedes ir por Europa, la vía larga. Es decir, la ideología vos podés venir y hacerlo en directo y cambiar un país en directo. O te puedes ir engrosando los bolsillos de las personas que no se tienen que engrosar. Irte por caminos que ya están demostrados que no llegas, que es el socialismo. Entonces hay candidatos, hoy escucho candidatos, es que no hay ideología. Claro que la hay, hombre. Mira, yo sí me he dado cuenta que el que dice que no hay ideología es socialista. O el que te dice que hay centro. Mira vos, somos un país y la población y el ser humano, no un país, el ser humano es sí, no. Somos binarios, negro, blanco. Es que el gris, no, gris, negro, blanco. Es que fíjate que me voy por el centro, no, hombre. Entonces la ideología es muy importante. Entonces para los jóvenes, ese 70% de nuestra población, primero, esto es una gran herramienta de comunicación, pero tengan capacidad de discernir, investiguen, sepan. Sí, porque no todo el que habla en Twitter y que tiene un cheque azul es verdaderamente experto en algo, ¿vos? Este tipejo tenía un net center, hombre, y después su novia contrató a 1,000 personas. Digitalizadores sin computadora. Sin computadora, la nena que hoy no tiene finiquito y es diputada. Fíjate vos de que hay ese tema, el tema de los jóvenes, y regresamos a lo mismo. La tecnología ha causado muchas vulnerabilidades en la generación de conocimiento, porque ahora resulta que casi que cualquier página de internet, los patojos no saben discernir lo que es información verdadera. Wikipedia, por ejemplo, es un arma de manipulación de información de China. Se sabe, ahí solo meten las cuestiones que ellos quieren, que vos querés corregir algo, ellos te lo votan, porque tiene y cumple una narrativa. Hoy por hoy, ya ni en las universidades, cuando yo estaba en la universidad, en la maestría, y hacíamos, estoy hablando de Estados Unidos 2006, nos prohibían usar Wikipedia. Yo, cuando fui jefe de inteligencia, tenía bloqueado el acceso a Wikipedia desde la CIA, para que ni siquiera se les ocurriera usarlo, aunque sea para crear un mapa de pensamiento para su análisis, porque sabemos qué es lo que es. Pero hoy, universidades y colegios dejen que usen esa babosada. Sí. Y peor aún, estás hablando ya que tenés algo como Enciclopedia Británica, Merriam-Webster, que por
la justicia social impuesta por el globalismo, están cambiando términos y cosas que pasaron. Hechos Sí. históricos, Sí. palabras históricas. Mira, para mí es un gran desafío. Primero, generar ese interés, bravos. Tenemos que generar el interés de ese joven para participar. Y yo a mis 32 años, porque cuando matan a mi amigo, gracias, si no se acaba la casaca. Cuando matan a mi amigo, pues el problema es que yo le prometí que quería cambiar el país por los hijos que estaban por nacer y por mi hijo, que en ese momento tenía 3 meses, mi hijo más grande, Julián, que lo adoro. Yo no sabía dónde arrancar. ¿Cómo? ¿Dónde? 2 años después, otro amigo me dice, la forma de cambiar un país es el involucramiento político. Se me pararon los pelos por lo que me había dicho mi abuelo. Ahí te van a decir que sos corrupto, ratero y demás. Pero a ese joven que nos está escuchando, que ojalá sea mucho y por lo menos miramos si de esto incentivamos a uno que salga y que se tenga el valor, este trago vale la pena, ¿verdad? Si aunque sea uno se involucra después de esto. Lo primero que tienen que hacer es informarse y el joven hoy, pues, y ya que yo no soy tan joven, yo me informo acá. Pero sabes, pero tu experiencia te dicta Pero ya cuáles son tus fuentes. Pero yo en el 2016 yo no sabía que existían bots hasta que confronté al novio de esta, pues. Entonces, ¿cómo sabemos cómo el joven se entera? ¿Cómo sabe qué hacer? ¿Con quién involucrarse? Y cuando entonces dice, bueno, tenés razón vos, Luis, esto dejémoslo. Entonces me voy a los medios tradicionales, y hay activismo ahí. Entonces, ¿cómo? Es un periodismo mercenario, vamos, porque la noticia es pagada. Mirá vos, y tenés a periodistas. ¿Cuántos medios sobrevivieron gracias a lo que les daba CICIG? Específicos, se cuentan con menos de los dedos de una mano. Y sobrevivieron, pero ya está, pero yo me recuerdo los jueves. Miramos, los jueves, prensa libre. Los clasificados, vamos, el día de clasificados. Miramos, los jueves era prensa libre, te pegaban con prensa libre y te mataban. Parecía Biblia esa cosa, sí, pues. Parecía guía telefónica. Era una guía telefónica. Para los que no saben, antes los teléfonos estaban en una guía así, pues porque vos y yo, porque todavía abríamos esa guía telefónica, pero era más gruesa que una Biblia. Los jueves parecía... No tienen idea los usos funcionales que tenían de verdad una guía. Mucha servía para todo, hasta para reeducar amigos que se pasaban de pendejos, servían las guías. Era un libro de ese tamaño, pero así parecía prensa libre. Con el respeto que me merece, que creo que es un medio que ha trascendido los años y que creo, hay muy buenos periodistas que están involucrados ahí, con ciertos activistas todavía, que con la capacidad y la necesidad de tener un medio tradicional o bueno, deben de depurar. Pero si el joven viene y busca el medio, la tele y todo, todavía hay muchos activistas ahí. Muchos. Entonces, ¿cómo le decimos al joven? Hey, involúcrate. Primer paso, informate. La ciudadanía es el que entiende qué está pasando con su país. Yo me volví ciudadano hasta que fui viceministro, con mucha humildad y reproche hacia mí mismo. Yo entendí la pobreza hasta que fui a entregar el bono seguro. Hasta ahí me volví un ciudadano de Guatemala, cuando entendí que la gente se le está llevando la chingada ahí adentro, pues. Y es que cuánto joven ha visto, más allá del que vive esas situaciones deplorables, cuánto joven, principalmente en la capital y en los centros urbanos, que no ven tampoco la miseria. Tú puedes decir muchos patojos de los colegios privados, de las universidades privadas, que no saben qué es pasar cerca del Gallito. Sí, es un lugar que está por ahí, marginal, pero no saben cómo vive la gente allá abajo, ¿vamos? En Santa Rita, zona 7, y que subís para el Gallito, yo me caminaba esos asentamientos, no te tenés que ir muy lejos vos. Primero, la revolución de la información te generó accesibilidad. Si vos vas a la población urbano marginal de la capital, que es el 65%, que viven en condiciones de extrema pobreza,
con una pobreza urbana que tiene otro comportamiento a la pobreza del interior, no quiero entrar en tecnicidades, pues casi siempre miras una antena arriba de su De asentamiento. una champa, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso, tienen cable, tienen internet, tienen esto. Entonces ya cambió. Eso ya cambió. Aquí no le estamos hablando... Hablando de la democratización de cosas, el celular, vaos. Aquí no estamos hablándole únicamente a la gente, con todo respeto que me merecen todos los que nos están viendo, y gracias por vernos, y gracias por apoyar esta nave del lugar. De verdad, porque sí está bien hecho, y vas a hacer muchos cambios aquí. No solo estamos hablando a la gente aquí, zona 14, no. Aquí le estamos hablando a un país. Esto va a quedar grabado en los anales de la historia de Guatemala, y entonces aquí la gente va a poder accesar. Esa gente sabe que está mal. O sea, la está pasando mal. Y quieren un cambio. ¿Cómo encauzar ese cambio para que verdaderamente trasciendan y cambien un país? Fíjate todos, ¿cómo logramos, digamos, los que hemos estado en política? Y yo no he estado en política partidista como lo estuviste vos, como diputado, como representante de ciudadanos. Yo fui del Ejecutivo, fui un secretario, vos fuiste un viceministro. Bien o mal, fuimos políticos los dos. Porque si estás en el gobierno, sos político. ¿Cómo lográs vos, o cómo logramos, o cómo tenemos que hacer como país que los jóvenes se involucren, pero de una forma que formen su criterio? No que los programemos, no que les metamos una ideología. No, si les vamos a meter una ideología, que sea la ideología pro Guatemala y que cada uno forme su propio criterio. ¿Querés zamparte una camiseta del maldito del Che Guevara? Ponétela, pero que tu prioridad sea Guatemala. ¿Querés ponerte una camiseta como el general Ríos Montt? Ponétela, pero que tu prioridad sea siempre Guatemala. No importa qué sea lo que tu corazón, si LGBT lo que querrás, o si la protección de la vida y la familia, pero que sea Guatemala tu primordial interés, pero que vos discernás y sepas qué es la camiseta que te vas a poner, no que te la puso un profesor en la universidad o en el colegio. ¿Cómo se logra eso? Mira, primero, nadie va a tener la mejor meta o la mejor aspiración para un país que el propio guatemalteco. Aquí no puede venir nadie a decir, es que fíjate, yo que vengo de Colombia, que tuvimos un hijo de su madre. Se los devolvimos. Y se los va a llevar la chingada a los pobres colombianos. Pero tarde o temprano ese cabrón lo podemos ir a traer. Yo te voy a decir cómo se tienen que hacer las cosas. No, papito, porque los guatemaltecos somos nosotros. Tenemos la propia capacidad. Antes hablábamos de los chapines pilas porque somos pilas. Uh-huh. Porque sabemos qué tenemos que hacer. Ya fuimos un imperio. Los mayas lo hicieron. Guatemala ya fue imperio por las condiciones que el Dios nos dio de haber nacido aquí en Guatemala. Y por eso es tan atractivo para mucha gente decirnos qué es lo que se tiene que hacer. Tenemos un bono demográfico que es atractivo para mucha gente. Los europeos por eso es que están tan interesados. Somos una tierra bendita, ¿o? No. Estamos flotando en agua y como... Fíjate que yo lo cambio. Fuimos una tierra maldecida con tantos recursos naturales, pero bendecida con su población. Y maldecida con tantos recursos naturales porque eso es un atractivo para todos los hijos de su madre. Todos quieren apoderarse de nuestra tierrita. Y que nos vienen a decir qué hacer. Entonces, no. Primera cosa para los jóvenes. Si hablen con un chapín y el chapín les convence, perfecto. Si es izquierda, váyanse con la izquierda, pero te convenció un chapín. Número 1, que no te vengan de otro país, con el respeto que me merecen todos los amigos, porque hay muy buenos también. Hay países amigos que verdaderamente quieren el bien, pero lamentablemente también, al igual que los periodistas, hay países enemigos que tienen sus propios intereses. Y no hablemos necesariamente que sean países enemigos, estamos hablando de gobiernos enemigos. Y te voy a decir una cosa, ni siquiera son gobiernos enemigos. Son un par de cerotes que están adentro. Son actores enemigos. Son actores enemigos. Yo te lo digo, yo tengo doble nacionalidad.
Y a mí me duele lo que está pasando en Estados Unidos. O sea, desde 1982 no habían los niveles de inflación que hay. Y es una inflación creada artificialmente. Y a propósito, ¿cómo vas a creer vos que un conflicto que se dio entre Ucrania y Rusia, que históricamente no es la primera vez que llegan a joder los poderes en conglomerado, a joder a Rusia, y Rusia les responde como la potencia que es? No estoy seguro si fue Churchill el que lo dijo, pero dice, no hay fuerza más imparable que cuando Rusia se expande. Y Rusia solo se expande cuando se está defendiendo. Es histórico. Pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó mucho antes de eso, pasó mucho antes después, y vuelven a ir a joderlos por imposiciones de caprichosas de grupitos globalistas. Sí. Crean ese problema en Ucrania, empiezan los problemas digamos, Ucrania es uno de los graneros del mundo, empiezan esos problemas económicos, después inmediatamente se cierran totalmente la producción petrolera de Estados Unidos, que era la que había bajado a nivel mundial los niveles de los precios de la gasolina. Artificialmente crean esa crisis que tenemos energética y de combustibles porque cerraron todas las plantas de Estados Unidos. Y aparte todo, espontáneamente se empiezan a quemar en todos los países del mundo, o por los países del primer mundo, todas las plantas procesadoras de alimentos. Solo el que no quiere ver no se da cuenta de lo que están provocando. Pero regresemos al Chapín. Totalmente de acuerdo con vos, porque vos sos un experto en geopolítica. Pero hablemos al joven. Mira pues, 2015. Pongámonos en el zapato El de 2015. joven ahorita solo tiene su banderita de Ucrania en su foto de Facebook y de Twitter y de Instagram, ¿vamos? Por supuesto, pero porque es trending, ¿verdad vos? Uh-huh. Está de moda. Pero regresemos al 2015. Corrupción. Verga. De verdad, yo nunca había visto tanta gente en la plaza. Y yo estuve en un momento pensando ir. Por favor, a todos los que son expertos en esta madre, investiguen en ese año, y hubieron un montón de manifestaciones a nivel mundial con temas de corrupción. Incluyendo Ucrania. Es correcto. ¿Para qué? Para cooptar, para llegar. Es que al final de cuentas, miren, izquierda-derecha, esto es un tema de cómo llegas y accesas al poder. Y que hoy esta revolución de la información, regreso. Hay un video mío que lo puedo promocionar. No. Pero fíjate vos que yo he hecho muchos videos y porque me he ido adaptando, porque verdaderamente para Pero mí, la foto vos, es que la foto, mano. Pero la foto es una belleza, por favor, mírenla. El nene nunca se paró. El chino cabrón, cuando querrás, nos vamos a los gatos. Pero mira, pues, vos, el tema de la revolución de la información. Esto. En ese video que yo hablo, que tuvo 5 millones de vistas. La Mara me habla de otros lugares, porque yo hablo y digo cómo el tema de toma de decisiones, al final de cuentas, se ha ido encerrando en muy poca gente. Lo que verdaderamente buscas para fortalecer una democracia es la representatividad. Entre más representatividad tengas, entre más difumines el poder de la población, es mejor. Entre más le des la estafeta a la población, es mejor. Pero con esto lo que pasa es de que Twitter ya te banea, es decir, te bloquea, Facebook te bloquea, todo. Entonces, al final de cuentas, todo eso, al final de cuentas, la generación de opinión trasciende en los que tienen muy pocas proyección. Personas. Es solo la apariencia de representatividad. Es muy pocas personas. Y entonces, al final de cuentas, esas personas, ahorita que vamos a un proceso electoral y que probablemente, no siguen probablemente, las redes sociales van a tener un mayor efecto, van a decir, este sí, este no, este sí, este no. Yo te voy a decir algo y se lo voy a decir, y en algún momento hasta podemos hacer hasta un esfuerzo conjunto. Vos y yo tenemos diferentes, digámoslo así, target markets, por decirlo, o audiencias. Pero juntos creo que podemos hacer algo. El Tribunal Supremo Electoral, con lo que ha pasado históricamente de la manipulación de las redes sociales, incluso legalizada el que se le oculte o se apague la voz de grupos disidentes como está pasando en Brasil. ¿Cómo va a ser eso que el presidente de la Corte Suprema de Justicia
prohíbe el acceso a una red social específica simple y sencillamente porque es la que utiliza Bolsonaro. Es un ataque ideológico. Estás hablando de matar la democracia. Es que estás controlando. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, hoy, 21 de julio del 2022, a un poco menos de un año de las elecciones, tienen la harta obligación de asegurarse que las redes sociales no le quiten su voz absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque es la única forma de asegurar la democracia. Y Guatemala, por chiquito que seamos, tenemos el derecho de decirle a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, cerotes, si ustedes me banean a una sola persona, obviamente, que no cometan un crimen por una red social de que hablan de cometer un crimen o algo así, pero solo por su ideología, Guatemala debería de apagarles el acceso hasta que se acaben las elecciones. Es que, Mario, eso ya pasó. Es que eso ya pasó. En la última elección. Tal vez no te banearon, pero en la última elección, es en el 2016, cuando yo afronto a este cabrón, yo entendí que ellos tenían mucho más cobertura, digámosle así. De repente tenían más followers, más likes. Entonces el joven se metía, el joven que se quería volver ciudadano, a enterarse de lo que estaba pasando en el país y que tenía un instrumento como este tan vital y tan importante. ¿Le creía al que más followers tenía? Por supuesto. Pero ya Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, ya dijo que va a restringir el tema en Guatemala. Y comercial técnico. Artículo 35 de la Constitución de la República, vos podés decir lo que querrás, vos podés decir, pero si decís te bloquean. No puedes ser candidato. Ojo. Eso es a lo que yo voy. Vamos. Entonces los jóvenes. Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tiene la oportunidad de hacer historia y ser los primeros que no dejen que su democracia se ponga en riesgo por caprichos de élites globalistas, que eso es lo que está pasando. Que nos quieren imponer. Es un colonialismo, vamos. Es un colonialismo disfrazado de justicia social. Pero expliquémoselo a los jóvenes. Total. Expliquémoselo vos y yo a los jóvenes. El tecnicismo yo te lo agarro. Y muchos de los que están escuchando lo agarran. Pero es muy sencillo. Expliquémoselo a los jóvenes. Son 4 o 5 dueños de redes sociales. Sí. Que al final de cuentas ellos necesitan billete acá. Ellos es un tema de rentabilidad. Y como dije antes, fuimos maldecidos con muchísimos recursos. Uh-huh. Un país maldecido con muchísimos recursos. Con mucho atractivo de hacer más billete. Entonces ellos nos van a decir, escuchás a Mario, pero a Luis no lo escuchás. Porque Mario, cuando llegue, me va a acceder para poder tener esos recursos. Al final de cuentas es riqueza. No nos perdamos, jóvenes. Los gobiernos que financian el activismo en contra de los grandes proyectos de minería, hidroeléctrica, exploración petrolera, exploración de minerales, lo hacen porque en el futuro quieren ser ellos los dueños de esos proyectos. Porque vayamos un país como Noruega. Noruega financia muchos de las ONGs que son criminales en Guatemala. Y criminales, y se los digo con conocimiento de causa, jóvenes. Grupos que se meten a robar energía eléctrica, se meten a invadir tierras, que se matan entre ellos por los liderazgos cuando son un poquito más nobles, digámoslo así, porque no son extremistas. Los matan. Ha pasado en San Juan Zacatepeques con un proyecto específico que haya. Uh-huh. Esos países resulta que tienen intereses gigantescos en mineras en otros lugares, que fueron a crear problemas hace muchas décadas. Y, por ejemplo, Noruega se opone a las hidroeléctricas en Guatemala, pero el 80% de la energía eléctrica de Noruega es hidroeléctrica. Entonces, ¿cuál es la hipocresía de venirnos a joder? Porque ellos quieren nuestros recursos, no sean borregos. Maldecidos con muchos recursos, bendecidos con gente espectacular. Y yo apelo a la gente espectacular. Un país, al final de cuentas, es de la gente, es de ese capital humano. Yo en ese video de comercial 5 millones de vistas. Es que la verdad me impresionó. Toca. No, me impresionó porque nunca había visto eso, pero yo ahí hablo de un tema de San Rafael. La minería de San Rafael pasó cuando vos y yo estuvimos en gobierno. En gobierno. Yo era diputado.
Pero en ese, explico, me habla el presidente de la Comisión de Gobernación y me dice, vos, Huicho, acompáñame a una citación, fíjate que es de Santa Rosa, él es diputado todavía por parte del distrito de Santa Rosa. Cuando llegamos a ver, Hagamos una pausa. démosle. Hagamos una pausa. Solo es que... Bueno, brother, mira, hablando de jóvenes un poco. Hemos hablado un poquito cómo tratamos de incluirlos para que ellos sumen su propio criterio, pero hablando de criterios y lo que la gente absorbe, principalmente las redes sociales y hasta cierto punto, en inglés hay una palabra que que es pervasiveness, vamos, que es como lo negativamente contagioso que tienen las redes. O sea, lo que más se distribuye es lo negativo, lo amarillista, hasta cierto punto esa perversión que se puede transmitir. Mucha gente te echa mierda, perdón para la palabra, a vos, te atacan mucho, te critican mucho por lo que hiciste en el Congreso, por lo que sea, por tu actitud, patojo macho y lo que querrás. Exactamente de dónde viene la crítica que vos, de la que sos víctima, digámoslo así, aunque no te consideras víctima, pero de la que sos objetivo de ataque, principalmente de tanto joven activista, vamos. Primero, ya les dije, mi criterio para cambiar país es cambiar la clase política. ¿Sí? Uh-huh. Mi propio criterio, cuando me meto a la política, mi miedo era, me van a hacer mierda, mi nombre, pues. Entonces siempre te van a atacar. Una vez te volvés político porque levantas la bandera o porque te eligen, como tuve la oportunidad de servir al país, ya sos corrupto, ladrón, sos huevón, no sabes qué hacer y por lo tanto te metes en la política. Es la primera bandera que te tiran para que te asusten a que no te metas. Como que fuera un desaguadero, vamos. Sí, o sea, bueno, joven, mira, que vos que estás buscando tu traida, salir adelante, comprar tu casa, si te metes en políticos van a hacer esto. Entonces te asustan con esa parte. O como el estudiante mediocre que no logra ganar en la USAC, se tiene que volver activista para sobrevivir. Sí, cero, te los dije. Sí. Los mediocres en la USAC se vuelven activistas porque no se van a graduar, porque los que son famosos no se han graduado y ahí ya son estudiantes profesionales y no se van a graduar nunca. Y a los 47,000 años siguen en segundo año. Va, esos cerotes. Pero lejos de ellos, porque ellos lo que quieren es tratar de vivir bien robándole a alguien. No. Al joven que va a cambiar el país. A este que nos está escuchando. Al que estamos incentivando porque quiere meterse. Porque la clave de cambiar un país es cambiando la clase política. Te metes y te hacen miércoles. Entonces con eso te ahuyentan. A los que quieren preservar el nombre, dicen, yo no me meto porque, ¿cómo voy a hacer eso? Yo tengo hijos. Si es que lo tienen, o vos, mi familia no me deja. Bueno, entras y empezás a identificar a los verdaderos enemigos de ese cambio que necesita el país, que es un cambio constante. Los que necesitan mantener el status quo de la política actual. Los que le están hartando al Estado. Los que viven del Estado. Se aprovechan del Estado. Los que se aprovechan del conflicto. Los que se aprovechan de las plazas fantasmas. Los que se aprovechan de las manifestaciones. Para manifestar les dan plata. 100%. ¿Sí? Ambos con conocimiento de causa, vamos. Que sabemos y sabemos de dónde venía la plata y están las pruebas de dónde venía la plata. Y así es. Pero son decisiones políticas por las que no se pueden mostrar. Hay trazabilidad de la plata. Uh-huh. Entonces, te metes, perfecto, sos corrupto. Entonces, es la primera bandera que te tiran como joven, decir, no te metas, hombre, aquí te van a chuquear. Entonces, por eso te lo dicen. Bueno, tú ya te metiste. Tomaste la decisión por lo que haya sido. Porque lo que te haya matado a tu mejor amigo. Uh-huh. O porque entendiste de que Guatemala vale la pena, que esa es la mejor esencia por la cual te metiste. Pero ya sos corrupto. Bienvenidos a Corruptolandia. Y después empezás a entender el sistema. Yo entendí el sistema con las reformas constitucionales cuando nos estaban, verdaderamente era un agobio, era una presión de la chingada. Yo no entendía, verga, ¿qué está pasando?
Entonces ahí te empiezan a levantar más de corrupto. Te conforman las redes sociales en contra. ¿De dónde venía la presión? Es que es extranjera. Es que lo que pasó en Guatemala ha sido por la maldición que tenemos de tener exceso de recursos naturales, un conejillo de indias. Para los jóvenes que no saben, en su momento nos vinieron a infiltrar sífilis. Uh-huh. Sífilis, o sea, infectaban a las mujeres con sífilis para saber el comportamiento. Eso fue Estados Unidos, ya salió a pedir perdón. Uh-huh. Pero siempre hemos sido un conejillo de indias por nuestra diversidad cultural, por nuestra posición geográfica, por nuestra capacidad como chapines de siempre ser luchadores para salir adelante, por lo que quieran. Aquí también han testeado sus esquemas de golpe de Estado, solo para que sepan. PV Success. Uh-huh. Me fascinó la respuesta del presidente Bukele y United Fruit Company cuando sacan la última lista. Pero bueno. Tiene buenos asesores Bukele. Es un gallo ese cerote. Cerote de gallo. Entonces, existe una necesidad de probar los modelos de cooptación de países en Guatemala. Y lo probaron en Guatemala. Pero vamos a terminar con eso, que viene uno nuevo para Guatemala. Por supuesto, es que Guatemala siempre va a ser el conejillo de indias. Mientras nos dejemos. Hasta que no entendamos que es nuestro. Hasta Exacto. que no entendamos que Guatemala, los guatemaltecos lo vamos a sacar adelante. Coincidentemente, los que antes en los 70s y 80s decías gringos go home, imperialistas, ahora son lo que dice el Departamento de Estado es más importante lo que la o no digamos los prófugos. Hoy prófugos. Rateros. Que dicen, es que el Departamento de Estado, no, hombre. Como la vez pasada vi uno de esos activistas, periodistas, diciendo, es que nosotros les hemos sugerido para la lista de un diputado que ni siquiera me da ganas de decir el nombre, pero solo porque la lista se llama así, la lista Engel. ¿Sí? Pero bueno, sí, han hablado 20,000 cosas mías, 700, 400, 700,000, 516, porque identifiqué a los enemigos, identifiqué la estructura. La estructura, hoy por hoy, lo que pasa es de que cuando tenía una CICIG, todos estaban atrás de ella. Era muy fácil. Ellos buscan plaza, buscan ingresos, plazas fantasmas. Pero hoy se empezaron a difumunar cuando el presidente Morales, que hay que mandarle saludos al presidente Morales, un gallazo de lo mejor que ha pasado, de verdad. Presi, lo mejor. Decide sacar a la CICIG, conformamos la Comisión de la Verdad, que yo fui miembro de la comisión, y me entero lo que hicieron. Las aberraciones, los crímenes, mataron gente, pues. Uh-huh. Por huevear, por robar. Eso no le llamemos corrupción, es que eso no es inaceptable. La misma estructura se empieza a difuminar en otras instituciones. Hoy, hablando de abuso de autoridad, que crearon casos penales con casos administrativos, por ejemplo, en la SAT. Pero es que eso se ve muy técnico. Robaron, crearon plazas fantasmas, utilizaron instituciones para ir atrás de empresarios exitosos que estaban generando riqueza al país. Una persecución política para cooptar este gran país que fue maldecido con grandes recursos. Pero esa estructura que estaba atrás de la CICIG, hoy se empiezan a meter. Porque cuando uno mira al enemigo, uno lo mira. Pero ellos empiezan en la clandestinidad como les fascina operar, desde la guerrilla. La guerra de guerrilla. Y no, dejémoslo, separemos el término guerrilla histórica con la guerra de guerrillas, como una estrategia y como táctica. La clandestinidad les favorece para que ellos empiecen a entrar en otras instituciones, consigan su maicillo porque no saben trabajar. Y sus operadores. Y ellos son los generadores de opinión. Entonces hoy se meten en otras instituciones que hoy aplaudo al Congreso de la República, más cuando miro la foto de 3 nefastos disque representantes diciendo que no lo representa en la elección del próximo magistrado de conciencia, el Procurador de Derechos Humanos, que sí se necesita en Guatemala, la PDH, está establecida en la Constitución. Y sale el nefasto Jordán Rodas cuando empezamos a ver el nido de ratas que tenía ese cabrón allá adentro. Gente ex ICIG, no quiero usar esta terminología para los jóvenes, sino que
Gente que simplemente se ha dedicado a robar el Estado. No solo los ingresos, sino que el futuro. Que ha debilitado las instituciones, que ha ido atrás de gente que quiere que son los que levantan las banderas para decir, si te metes a política sos corrupto, para generar su status quo, para generar ingresos propios. Entonces hoy se va Jordán Rodas, gracias a Dios. Nefasto. Mequetrefe. Y fíjate vos de que yo personalmente fui objetivo de sus ataques. Él me hizo una acusación falsa de que mi institución lo estaba, por si no sabían, mi institución era la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, una institución no operativa, sino puramente analítica, y que la CIE lo estaba siguiendo. Y se queja ante el Congreso y piden una citación. Obviamente, No sabía. con sabiduría los estimados miembros del Congreso no nos carearon, por lo que sea. Pero yo ni siquiera terminé de ir, porque lo que él fue a hablar fue chisme. Presentó cosas de puro chisme. ¿Y cómo quedó él? Como un vil mentiroso que estaba queriéndose victimizar y queriéndome a mí hacer objeto e incluso de quererme iniciar un proceso acusatorio de que yo estaba siguiéndolo, espiándolo, como que me importara si él era su propio enemigo en la mediocridad que se volvió la PDH. Mira vos, pero metámosle un poquito de interés y morbo a esta cosa. Yo voté por él. Yo, Luis Aranzamiti, perdón, de mis mayores errores, y el ser humano comete errores, ¿verdad? Si fuéramos perfectos, caminaríamos sobre agua, brother. Es correcto, pero lo más importante es reconocerlos. Y yo reconozco que cometí un error votar por ese hijo de su madre. Cuando él llega conmigo, porque se negocia, la negociación es válida, y negocia conmigo para que yo le dé el voto. Yo le dije, bueno, pero te encargas de 3 cosas, le dije. 1, desnutrición crónica. Hay gente que se está muriendo de hambre, del capital humano y todo lo que hablamos antes. 2, migración. No puede ser que atendamos a los migrantes como los estamos atendiendo. Y número 3, la prisión. Hay un hacinamiento de 248%. Es que si vos miras las prisiones, ahí es donde miras el corazón de un país. Si vos atendes bien a tus prisioneros, que están privados de libertad, pero atenderlos bien. Con dignidad. Con dignidad. Pero también las prisiones tienen que ser dignas en función del resto de la población. Por supuesto. O sea, por supuesto. hay que dignificar que el Estado y nosotros estamos pagando las prisiones. No estoy diciendo que los consintamos, bebés, no es eso. Sino que simplemente que por favor, que no haya hacinamiento, que no se turnen por dormir. Pero bueno. Y hablemos ahí, solo un paréntesis. El éxito del presidente Bukele, que tienen muy buena estructura carcelaria, que crearon y formaron y la hicieron rápido, porque sabían que era lo que tenían que hacer. Aquí tenemos un hacinamiento de 248%, donde la mayor cantidad de extorsiones a nuestros guatemaltecos provienen de ahí. Y agregarle también en el sistema, en el organismo judicial, que tenés una mora de casos de años. Hay gente que hace 10 años cumplió condena. Es correcto. Y no los dejan salir porque los abogados están en cortuvenio con los jueces y entierran los casos y les siguen sacando plata. Eso es eso cuando vos decís, puta, esos sistemas tenemos un poquito de humanidad, babos. Refleja un país. Entonces son 3 cosas que le digo a su madre mequetrefe, malparido de Jordán, ¿verdad? Mételo en morbo. 3 cosas. Cuando entra Jordán, de repente hubo una sesión solemne, no de repente, sino que a los 3 meses hubo una sesión solemne en el Congreso, llega Jordán Rodas al hemiciclo. ¿Cuál lo miramos ahorita? Sin vergüenza. Sí, que yo creo que tiene un problema psicológico él, pero lejos de él, llega saludando así a todos los diputados. Y una diputada me dice, mira quién está ahí, Huicho. Hijo de su madre, está ahí ese cabrón. Una semana antes había dicho de que el presidente se creía rey. Una semana antes en los medios. Entonces llego yo con Jordán, el cual procurador que está por terminar su pésima gestión. Y le digo,
Bueno, ¿qué pasó vos, Huicho? Diputado Hernández Admitia. Así me llamo yo. Entonces se queda así. Mira, Jordán, toda la gente que está acá te está saludando. Porque vos le prometiste plazas. Porque vos le prometiste que le ibas a dar las instituciones a ellos. Y obviamente todos mis colegas diputados necesitan plazas, pero por eso te saludo. Pero lo que dijiste para el presidente es que él no es un monarca, es el presidente constitucional. Y lo tenés que respetar. No es mi presidente, yo soy del grupo de oposición, pero lo tenés que respetar. Entonces le dije, Jordán, ¿dónde está la desnutrición crónica vos? ¿Dónde está el hacinamiento? Y los migrantes vos tenés tiempo para rectificar el camino. Sandra Morán, una diputada que hoy tiene a su novia como directora de mujeres de la Procuraduría de Derechos Humanos, interpuso un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, pero como tenían cerrado el círculo de esos enemigos del Estado, que los jóvenes tienen que entender qué fue lo que pasó en Guatemala. ¿Y Solo qué está para que pasando? y algo que le ayuda a los jóvenes, vamos. Mucha no hay corrupción buena y no hay corrupción mala. Corrupción es corrupción. Es correcto. Otra cuestión aquí que tienen que entender. El fin, la gente dice, el fin justifica los medios. No, jóvenes. Para crear país no podés tratar de componer algo cometiendo ilegalidades. Y eso es lo que la CICIG trató de implementar aquí. Así es. Termino esto para el morbo de los jóvenes, porque esta es historia muy particular. Le otorgan el amparo a Sandra Morán a los 2 meses de haber tomado posesión Jordán Rodas, en donde el diputado Hernández Admitia, su servidor, no podía iniciar un proceso de destitución del procurador Jordán Rodas. Y después al nene no he parado al día de hoy porque cometí un error y el error se enmienda. Se reconoce y se enmienda. De reconocer el error que cometimos al meter a ese recinto de estructura enemigos del Estado, que maman del Estado, que golpean al Estado, que van a vender mal a Guatemala, al exterior. O sea, yo no puedo entender un guatemalteco que vaya a hablar mal de mi país afuera. Ellos ganan plata de eso, porque en base a eso reciben fondos. Por supuesto. 30 días le quedan hoy, que cuando está grabado, a Jordán Rodas. Y fíjate vos de que, por ejemplo, yo como secretario de inteligencia soy de los pocos secretarios, o mejor dicho, la plaza de secretario de inteligencia no goza de antejuicio. O sea, a mí en cualquier momento Es correcto. me hubieran podido llevar al bote si hubieran abierto un juicio. Me podrían haber investigado y que lo hicieron. Y vi los reflejos de eso. Por supuesto, y mi familia también. A cuenta de que pasaron algunas cuestiones con mala intención, desde CICIG y desde FESI, por tratar de amedrentarme. Con lo que no contaban era que no sabían que era ciudadano americano y veterano militar y de inteligencia y más cabrón que ellos. Y tengo pruebas, lamentablemente no las puedo utilizar, de donde ellos me trataron de coaccionar para romper la ley guatemalteca como jefe de inteligencia. Mario, Que sí lo tienen los gringos, para que sepan. Yo fui a denunciar a la CICIG. El único diputado que fue a denunciar una CICIAX ante la CICIG. Jóvenes. La CICIG fue contratada a Guatemala para que nos ayudara a atacar a las redes de corrupción que existen, claro. Somos un país maldecido con muchos recursos y por lo tanto mucha gente tiene mucho interés en el país y generan redes de corrupción que se meten a todo nivel porque somos muy atractivos como país. Para que sepan, los de afuera dicen que somos la finca de la oligarquía, pero ellos nos quieren volver la finca de las élites globalistas. Entiendan eso. Y entonces fui a denunciar a la CICIG. Se cagaron. La primera fui a denunciar una estructura que los operadores de la CICIG, incluyendo un personaje, Alfonso Carrillo, ojo con ese nombre,
Alfonso Carrillo era parte de el operador de la CICIG. Se cagan. La segunda denuncia fue a meter, y cuando la fui a meter, a ingresar a la CICIG, tocando la puerta. Bueno, soy diputado del Congreso de la República, soy ciudadano guatemalteco, conozco el convenio que usted tiene con nuestro país, y por lo tanto venga a denunciar una estructura que está imperando en nuestro país para que ustedes que tienen el convenio con nosotros, de investigar esas estructuras, valga la redundancia, entiendan. Pero usted ¿qué trae? 17 leyes De pruebas. de pruebas, con trazabilidad de efectivo, cómo se venía la cosa, quiénes estaban involucrados, cómo se comunicaban entre ellos, cómo utilizaban medios para poder difamar a la gente, cómo utilizaban a jueces, a fiscales y demás. Entonces, no queremos confundirlos porque vengo aquí para motivarlos, ¿verdad? Que tenemos que cambiar la clase política. Y fíjate de que voy a hacer un comentario y que a mucha gente a veces le choca, babos. Y yo soy conservador. Lo soy. Guatemala es conservadora. Guatemala es conservadora. Sin embargo, yo entiendo cuando a veces hay buenos proyectos y buenas ideas. Y yo siempre lo he dicho. Y lo he dicho en todas mis entrevistas en medios de todo el mundo. Sí, era una buena idea. Hasta que la secuestró el socialismo y el globalismo internacional, porque la pervirtieron y la volvieron en un arma política y la utilizaron para imponerle cosas al país que el país no quería y no necesita. Y ahora lo peor de todo es que viene un nuevo experimento. Lo que pasó ahorita en julio con la lista Engel, más la publicación de una estrategia para la prevención de atrocidades, más el resurgimiento de ciertas ONGs con sus movimientos urbanos, no es casualidad, jóvenes. Van a poner a pelear a Guatemala. ¿Y por qué la lista Engel está dirigida al sector privado y específicamente al sector energético? ¿Y por qué las ONGs que están siendo empoderadas y financiadas son las que se roban la energía eléctrica? Porque por ahí nos van a poner a pelear. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Van a venir los Estados Unidos y la ONU. Guatemala tiene historia de genocidio, hay que intervenirla. ¿Por qué de repente empezaron ahora hasta las playas públicas están siendo invadidas? Mira vos, Guatemala fue maldecida con muchos recursos. Y yo apelo, pero somos cabrones, a los buenos guatemaltecos, a los chapines que somos unas máquinas de vergazos, de confrontar, de salir adelante. Nos dan arroz, pero salimos adelante gallos. Y por si no saben que somos cabrones para los pijazos, mucha, tenemos a los caibiles, saludos a todos mis caibiles, y que se ganan Honorables. premios en todas las escuelas de fuerzas especiales. Saludos. Tenemos a escuelas que por 15, 20 años han ganado la mejor escuela de artes marciales, Sensei Eric. Tenemos a alguien como Edgar Córdoba, Salvador Schumann, que se siguen ganando campeonatos mundiales y están en el top de competidores. Marco Prado. Marco Prado. Taekwondo. Mario Villanueva. De que sabemos echar verga en Guatemala, sabemos. Pero que ahora que apliquémoslo a defender nuestro país. Solo pido una cosa de todo esto. Involúcrense. Pero tengan su propio criterio. Que no les dicten lo que tienen que hacer, no sean borregos de nadie. Es que yo no digo que se involucren como vacas hacia al matadero. Al matadero. Con su propio criterio. Con el criterio del Chapín, de salir adelante. Pero es que el salir adelante, podemos salir adelante conjuntamente con un país. Ese es el problema. Y ese es el desafío. Fíjate que esa es la bendición. Pues decís, la maldición de tanto recurso, la bendición de buena gente y buenos ciudadanos y buenos guatemaltecos, pero la bendición también de que el país da para todos, vos. Así es. Pero no tenemos que dejar, primero no tenemos que dejar que nos pongan a pelear entre nosotros. Y segundo, tenemos que hacer el esfuerzo, los que podemos, de jalar hacia arriba a todos los que están abajo, a vos, por la razón histórica que estén ahí abajo, que han sido culpa de muchos y muchas veces influenciados desde afuera. No lo neguemos. Lamentablemente desde la colonia nos han querido joder.
Sí. Entonces ya tratemos de ser un poquito más soberanos, independientes y tratemos de buscar soluciones propias. Y aquí va el comentario de viejo, vamos. Yo no estoy en el 70%. No. 70% de la demografía está bajo 32 años. Entonces, jóvenes, a ustedes les toca. Yo ya hice mi chance, pues. Ojo, ya lo hice, ya entendí y ya sé quiénes son y voy a seguir en la batalla. Pero les toca a ustedes también. Y que los jóvenes, y fíjate que hay un involucramiento activo de mucho joven conservador. Lamentablemente que todavía le tiene miedo a las redes, a la cancelación, vamos. Pero miremos México, un buen ejemplo. La cantidad de patojos conservadores. Mira el movimiento cristero que se está volviendo a armar en México. ¿Por qué? Porque dijeron, o nos juntamos y empezamos a pelear, o nos van a pasar por encima y nos van a quitar el país. Sí. Y es lo mismo aquí. Mira, lo que pasa es que no es que sea el joven conservador, es la población es conservadora. Sí, porque al final de cuentas los progresistas, digámoslo, son un grupito muy limitado. Y eso hay mucha gente que habla de eso. Hay jóvenes, escuchen a Agustín Laje, es un personaje a nivel latinoamericano. Escuchen a mucha gente que está hablando de eso. Pero somos una población muy conservadora. Muy conservadora, eso no es malo. Por supuesto que no. Es que eso no es malo. Y ser conservador no quiere decir ser retrógrado, jóvenes. Es solo ser fiel a principios y valores. Y no es el no aceptar. Yo tengo amigos gays. Es que si soy conservador yo no soy tolerante. No. Al contrario. Por supuesto. Es apertura. Pero lejos, porque los empiezan a enfrascar en ese tema de que entonces no aceptas a Juanito. No, es que miren, no es eso. Es simplemente querer a un país que es espectacular. Es simplemente luchar por ese país que es una maravilla. Es simplemente luchar por ese país para llevarlo a lo que se merece ser. Porque los chapines somos cabrones. Independientemente que hemos sido afectados por porque vino la CICIG y nos hizo miércoles, porque tenemos desnutrición crónica, pero porque afuera nos valoran como tal, somos pilas. Entonces, involúcrense. Se tienen que involucrar. Cambian un país cambiando la clase política. Los espacios se llenan y se quieren llenar de buena gente o de mala. Y que jóvenes, solo para que sepan, tanto su servidor como Luis acá, meterse a la vida política trae consecuencias. Una de ellas es que el resto de su vida van a estar atados al trabajo que han hecho, bueno o malo. Es correcto. Porque si es bueno, sus logros y su aplicación en favor del país los va a cargar y los va a levantar. Y si son malos, la ley siempre se las van a poder aplicar. Porque la responsabilidad ahora para los funcionarios es perpetua. Entonces, sepan que entran con una gran carga de responsabilidad, no solo por lo que tienen que hacer, pero también por lo que vayan a hacer. Y de nuevo, métanse con su propio criterio, mucha. No dejen que los programen, que les metan ideas en la cabeza de algo que no es la realidad. Y fíjate vos, a mí me cae mal tanto analista que hay. Incluso ahora que ya se fueron a vivir a otros países, que en su chingada vida han tenido un puesto público. Y se dan el tupé de poder decir, es que el Estado debería, pero ¿cuándo jodidos has vos firmado un solo documento legal del Estado donde estás asumiendo una responsabilidad de la gran puta? Vos sabéslo, por ejemplo. La gente dice, es que la CIE debería, mi huevo. Ustedes saben lo que es el proceso de compras y contrataciones. Saben todas las provisiones que tenemos como institución. Saben ustedes el presupuesto mísero que tenemos en la CIE. Cuando yo recibí la CIE, teníamos el presupuesto de una agencia de inteligencia a nivel presidencial, o mejor dicho, a nivel de Estado, el más pobre del mundo. Sí, seguro. Y como teníamos el 10% del siguiente. Es que te voy a... Perdón por la interrupción. La cooptación está en el debilitamiento institucional. Cuando vos debilitas la institución,
es cuando verdaderamente ellos pueden cooptar poder. Yo tuve la oportunidad de ir a la Cumbre de las Américas en Perú. Esto fue en el año 2019. No, 18. Y lo que decían era el fortalecimiento democrático ante la corrupción. Eso era el tema, donde los jefes de Estado llegaban y presentaban lo que ellos habían entendido de cómo poder fortalecer un país y cómo poder fortalecer y sacar adelante una democracia. Y lo que decían era la conclusión después de días de estar reunidos los jefes de Estado, técnicos, empresarios, todos los sectores ahí, porque la Cumbre de las Américas era el fortalecimiento institucional. Son dos cosas que vos tenés que hacer. Fortalecer instituciones y cumplir la ley a cabalidad, sin sesgo ideológico, sin sesgo de criterio. Si la ley no funciona, reformarla, pero siempre buscar el fortalecimiento de las instituciones. Y fíjate que ahí es donde viene, yo que es una de las falencias, creo yo, de las leyes guatemaltecas. Que el dan término, a criterio. El criterio. Sí. El término ingrato ese de el espíritu de la ley No, y la interpretación. Es blanco-negro. Entonces, yo creo que si en algún momento se hace un ejercicio de reescribir nuestra Constitución o la cuestión de cambiar de leyes, por ejemplo, las leyes gringas traen un glosario. ¿Qué quiere decir cada cosa? La misma Constitución Blanco, de Guatemala negro. viene con muchos... La gente lee la Constitución, pero no leen todos los demás documentos que vienen de las discusiones que se dieron. Y ahí es donde está el espíritu. Es correcto. Pero lo que pasa es que después se pasan por el arco del triunfo todos esos demás documentos. Tiene que La ser ley blanco- no es blanco y negro. interpretativa, Aquí. es lo que es. Y entonces voy a lo que vos decías antes. No hay corrupción buena y mala. Es corrupción. Es corrupción. No hay cumplo o no cumplo la ley, es cumplirla. Entonces, cuando vos te vas a cumplir la ley y a fortalecer instituciones, sacas a un país adelante y elimina la corrupción. ¿Qué hacen estos enemigos de país? Vienen a debilitar instituciones. Y a manipular a nuestra población. Es correcto. Pero no quiero desmotivar a mis jóvenes. Quiero motivarlos. Correcto. Porque ellos son los que primero participen. Primero, sean ciudadanos. Sepan lo que está pasando en el país. Como vos muy bien me has corregido, con criterio. 1. Propio. O sea, lean, mucha, edúquense y no es Wikipedia y no es Twitter, pues. De muchas fuentes y van a ir viendo y ustedes ya tienen esa capacidad para saber si son bots o no son bots, o si son net centers o no son net centers. Yo no lo tenía. En el 2016 me di cuenta. Bueno, no nos menospreciemos. Se lograron pendejear a Elon Musk. Claro. ¿Qué porcentaje de la población de Twitter eran bots? Entonces, esa manipulación de criterio es a nivel mundial. Entonces hay un gran desafío ahí. Edúquense con criterio. Y 2, métanse. El país es de ustedes. Y estén dispuestos a pelear, jóvenes. Con todo. Y se los decimos 2, que fuimos hasta cierto punto señalados, Claro. usados, vilipendiados, y aquí estamos, y que nos busquen si quieren, donde quieran. Y que iré a buscar a varios funcionarios. Principalmente, voy a ir a darle la despedida a Jordán Rodas. Cuando quiera, lo vamos a ir a buscar. Y le quemamos cohetes. Por supuesto. Y después le invitamos un su trago para que... No le ¿Pa' invito a qué nada. Ya se volvió suficiente. Que se Sí, vaya que le directo a la invite, cárcel. vamos, que le Sí, invite. que le invite. Sí, es que, y ahí viene el final de toda historia, vamos. Y ahora viene el recuento. Y ahora viene... Asumir las responsabilidades Y hay obligación de Contraloría, Es correcto. etcétera, etcétera, de hacer verdaderamente un recuento de todo lo que se hizo. Es correcto. Y los que hicieron bien, jóvenes, despreocúpense. Los que Salgan con hicimos la bien, frente estamos alta. tranquilos, no nos fuimos huyendo, a pesar de tener doble ciudadanía sin necesitar un asilo falso. Salgan con la frente en alto. Exacto. Jóvenes, de verdad es una de las charlas más profundas que hemos tenido en temas políticos y no la hubiera podido tener con alguien que no fuera un brother de verdad. Buena onda, gracias. Tenemos una Igual. conexión de brothers, de familias muy, muy profunda, pero de confianza principalmente. Nos apoyamos, nos hemos apoyado, nos tenemos aprecio y oigan voces, aunque suenen en esta nueva modernidad disidentes. Tal vez somos un poco disidentes, pero al final de cuentas Guatemala está de primero en nuestro corazón. Vale la pena, hombre.
vale la pena. Luchar Nosotros por ella no nos vale la fuimos pena. huyendo, ni nos Así quedamos es. en otro país a pesar de haber tenido las oportunidades de quedarnos en otro país. Y Regresamos seguimos a hacer haciendo- algo por el y país. seguimos haciendo la lucha de donde podamos, vamos. Donde sea, Así en es. cualquier trinchera. A todo nivel. Brother, gracias por haber estado acá. No, gracias a vos. No es la primera, pero no es la última. Vamos a seguir con muchas más Seguí de estas adelante porque charlas. este espacio es bueno. Gracias, mi hermano. Tito, ¿me hace el favor de mandarle un su coscorrón virtual al Cuas? Ingrato que ya nos asoma. Sí, está bien, yo se lo voy a dar. Muchas gracias. Y eso que no te gusta reventarlo. ¿No? Jóvenes, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima.